Romanos capítulo 5. Horacio Spafford, el escritor de este himno que hemos recién cantado, Estoy bien con mi Dios, fue un abogado e inversionista. El Señor le había dado prosperidad, pero en el año de 1871, gran parte de su riqueza, de su fortuna, la perdió producto de un gran incendio. En ese mismo tiempo también perdió un hijo producto de la fiebre escarlata o escarlatina, un hijo de 4 años. Y buscando tener un tiempo de recreación que quizás le podría venir bien a la familia, envió a la familia, a su esposa y a sus hijas en un barco. Él los alcanzaría después. El barco iba rumbo a Inglaterra y hubo un gran naufragio. Él recibió simplemente un telegrama que decía de parte de la esposa, solo yo me salvé, ¿qué hago? Él entonces salió rumbo a Inglaterra y el capitán, sabiendo lo que había ocurrido, le mostró el lugar donde había ocurrido el incidente. Y es en ese contexto que él escribe estas palabras de este himno. Aún viéndose anegado en medio de tales aflicciones. Estoy bien con Dios. Es como dice literalmente, ¿verdad? O está bien, ¿verdad? Con mi alma, en mi ser estoy bien, porque sé que estoy en paz con Dios. Es para nosotros tan precioso y consolador saber que tenemos paz, y no solamente paz, sino tantas otras cosas para con Dios. Pues fue lo que sostuvo a este hombre en medio de tales aflicciones. Y hermanos y amigos, empezamos, por decirlo así, una nueva sección en esta carta a los romanos, donde se empiezan a abrir ahora las maravillosas consecuencias de estar justificados, de haber sido declarados justos. Y vean entonces cómo Pablo abre Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Yo quiero que meditemos hoy en estos 2 versículos para tener las primeras pinceladas de lo que tenemos, porque ahora hemos sido justificados por la fe. Y por medio de quién lo tenemos. Y al final espero derivar algunas aplicaciones para nuestra vida cristiana y como iglesia. Volvamos entonces al primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos para con Dios? ¿Qué tenemos como consecuencia de ser justificados? Esa es la primera gran pregunta que estaremos contestando y la segunda pregunta es ¿por medio de quién lo tenemos? Pero antes de contestar, ¿verdad? Con los incisos, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Que ahí hay una que salta a la luz, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Ese sería el primer tenemos de nuestro pasaje. Yo quiero que recordemos que las divisiones en capítulos y versículos son para nosotros de gran ayuda, ¿verdad? Nos facilita el poder seguir un plan de lectura, el compartir un pasaje con alguien más. Busca este libro, este capítulo, este versículo.
Aquí no lo usamos mucho, ¿verdad? Pero en otros países sí utilizarán la avenida, la calle con su número para poder llegar a un lugar. Aquí no tanto, pero nos ayuda, ¿verdad?, a ubicar un pasaje. Sin embargo, a veces puede propiciar que nosotros dejemos atrás el contexto, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento. Porque hemos tenido, utilizando de nuevo como referencia los capítulos, 4 capítulos completos, donde Pablo demostró ampliamente y concluyó varias veces lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces repetimos, verdad? Nosotros esto, el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Esa es la gran conclusión, pero que requirió, ¿verdad?, extensa demostración de la culpabilidad humana, de la imposibilidad de cumplir la ley, tanto por judíos como por gentiles, circuncidados o incircuncidados. Y es así como nosotros llegamos a esa gran conclusión, y que Pablo, después de llegar como a esa primera gran conclusión aparente, luego tiene que volverla a demostrar a través del ejemplo de Abraham. ¿Todo hombre? Sí, todo hombre. Sin las obras de la ley, sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. Nadie nunca fue ni será justificado por sus obras, ni Abraham lo fue, pues el único que pudo cumplir todas las demandas de la ley fue Cristo. La ley nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo, no solo para ver a aquel que sí cumplió la ley perfectamente, ¿verdad? Eso no es solamente lo que nosotros vemos cuando contemplamos por fe a Cristo, aquel que sí cumplió y obedeció a la perfección, sino que vemos también a aquel que fue castigado, como si hubiera transgredido la ley, sabiendo nosotros que nunca la quebrantó. ¿Por qué? Porque nuestras faltas le fueron imputadas y a cambio a nosotros se nos atribuyó la justicia que Él ganó. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a los últimos versículos de Romanos capítulo 4. Porque esto es lo que nosotros no solamente sabemos intelectualmente, sino que es lo que la fe cree. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Cuál es la fe que se cuenta? Esto es, a los quienes creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Bendito sea el Señor. Por un momento hasta pensé si me detenía solamente otra vez en el versículo 25 y predicar al respecto de esta resurrección para justificación. Pero nuevamente, como nosotros insistimos, para el creyente cada domingo es un recordatorio de que la tumba está vacía. Pero hermanos y amigos, nosotros no podemos dejar de maravillarnos de la salvación por la fe en Cristo. Y como veremos, todo lo que ella trae consigo, todo lo que viene, por decirlo así, en el paquete de la salvación. Porque el que seamos declarados justos gratuitamente, cuando no teníamos justicia alguna, sino que más bien seamos vestidos con esas ropas de la justicia intachable de Jesucristo, es la bendita provisión de Dios para salvarnos de su ira justa. Pues Cristo es la propiciación por nuestros pecados, como también estudiamos en el capítulo 3. Es decir, la ira fue removida, la ira fue apaciguada. Y repito para ustedes, los que han estado en especial siguiendo estos sermones, para que no pasemos por alto esta frase del versículo 1, justificados pues por la fe. Es como Pablo diciendo, bueno, por si no había quedado claro lo que habíamos demostrado, hemos sido justificados por la fe. ¿Y qué con eso? Es que no es cualquier por tanto, es el por tanto de Romanos. Este es el poderoso evangelio de Dios del cual Pablo no se avergonzaba, ni nosotros tampoco debemos. Pero dicho esto,
el apóstol inicia, por decirlo así, una nueva cadena, una cadena de resultados, de consecuencias, o como un recurso bíblico lo llamaba, de joyas, las joyas de la reconciliación con Dios. La primera y la más directa que leemos aquí es esta, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que con la paz vienen varias cosas añadidas. De nuevo, a mí me gusta usar esa expresión de que estamos como ante una cadena a la que le vamos agregando eslabones. Versículo 1 nos dice que tenemos paz para con Dios, pero el versículo 2, ¿qué nos dice? Por quien también tenemos, ¿qué? Tenemos algo más, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y tenemos algo más, tenemos además razones para gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por si fuera poco, porque vean que ese es como el lenguaje que Pablo va a emplear, vean el versículo 3, y no solo esto, pero espere, hay más. O sea, no es suficiente para usted que ha sido justificado, que ahora tiene paz, que tiene entrada por la fe a esta gracia, que tiene razones para gloriarse en la esperanza de gloria, sino que dice también nos gloriamos en las tribulaciones. Esa la veremos después. Esa quizás no suena tan atractiva, ¿verdad? Para algunos. Pero Pablo puede decir para el creyente, hay gozo en medio de las dificultades, de las pruebas, porque no son en vano. Y podemos continuar, porque luego Pablo ve todo esto en el contexto del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y luego el versículo 9, pues mucho más, ¿verdad? Es como ese lenguaje, hay más, estando ya justificados, por él seremos salvos de la ira. Y nuevamente en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Hay muchas razones para gozarnos por la gran salvación que se nos ha dado, porque tenemos un gran paquete, por decirlo así. Tenemos una salvación que viene acompañada de tantas y ricas bendiciones que, como les digo, espero que las apreciemos de mejor manera. Empecemos entonces con estos tres. Primero tenemos paz. Ese es el primer fruto, la consecuencia directa de la justificación. Tenemos paz para con Dios. Dios es un Dios de paz y por tanto, Él debe tratar con aquellos que quebrantan la paz de una de dos maneras. Porque su ley es vida. Lo que Él ha proclamado es verdad. Pero por nuestra desobediencia y por nuestras transgresiones, eso irrumpe la paz que debería caracterizar el mundo que Dios creó. Y Dios trata el problema de una de dos maneras. Una de ellas es venciendo, es derrotando a aquellos que quebrantan la paz. En esta misma carta, si nosotros vamos a Romanos 16:20, vean esta expresión. Romanos 16:20. Perdón, creo que me equivoqué. No, perdón, es que me equivoqué de página, aquí fue. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará. ¿No le suena como un contraste, verdad? Dios pacífico que aplasta a sus enemigos. Sí, porque precisamente Él tiene que vencer a aquellos que están contra este Dios de paz. Pero la otra manera es que este Dios, que es un Dios de paz, traiga la reconciliación. Y ese es el sentido básico que gobierna el contexto. Dios es pacificador. Él resuelve la rencilla, el conflicto que nosotros hemos provocado con nuestros pecados y transgresiones. Vean lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el Dios de paz. Y ese es el sentido básico. Ahora estamos en un estado de reconciliación. Ambas partes ahora están reconciliadas. Hermanos, esta paz entonces de la que tenemos aquí encierra una gran riqueza. Como les digo, lo primero que se viene a nuestra mente es el hecho de que sí, que dos partes cuando se reconcilian están, por decirlo así, en buenos términos. Pero no estamos hablando aquí solamente de la ausencia de conflicto o de un sentido de tranquilidad cuando le decimos a alguien, ¿verdad?, que nos dejen en paz. Es como, no me perturben, no me molesten, no me interrumpan. Pero no es esto lo que está aquí, sino que es realmente el fin de una enemistad. Porque si siendo enemigos, o sea, así se nos describe, éramos enemigos de Dios. Teníamos a Dios por adversario. Y esto también va contra la percepción mayoritaria de que nuestro problema con Dios son unos cuantos errores que hemos cometido. No, nada más alejado de la realidad. Es enemistad. Nuestro pecado es motivo de una separación tal de que se nos considera enemigos de Dios, en una guerra contra Él. Y esto era una condición objetiva. Y cuando uso esa frase, que esto es una condición objetiva, no subjetiva, lo que damos a entender es que no depende de cómo nosotros nos sintamos. Porque a veces alguien pudiera decir, pero no, yo con Dios, vea, es cierto que yo no estoy viviendo pues una vida de iglesia y tendría que arreglar algunas cosas, pero yo con Dios no me llevo mal, o sea, no tengo nada contra Él. Es como cuando las personas nos dicen, vea, no se preocupe, yo tengo paz en mi corazón, yo no le guardo rencor. Y bueno, sí, claro, es importante que usted no guarde rencor, pero eso no elimina una situación de conflicto como tal. No trata con el asunto de la discordia. Imaginemos a un ladrón que ha quitado nuestras pertenencias, finalmente lo encontramos y lo que el ladrón nos dice es, sí, no, mira lo que ha sucedido, pero tranquilo, yo no guardo nada contra usted, estemos en paz. Y bueno, ¿y las pertenencias? O sea, eso no resuelve el asunto. Estar en paz con Dios es muy distinto a ese panorama que la gente se imagina, donde lo que piensan es que es simplemente un sentir individual. O sea, ¿cómo yo me siento? No, la verdad es que yo no le guardo rencor, pero no lo quiero ver ni en pintura. O sea, eso no es el sentido. Porque la ofensa, o diríamos nuestras múltiples ofensas y transgresiones, fueron debidamente tratadas. El Señor sí trató con nuestro pecado. Hubo quien por mis culpas pagó. Entonces, esta no es una tranquilidad artificial o frágil con Dios. Es paz verdadera entre nosotros y Dios. Nada se interpone, nada queda de nuestras ofensas. Dios realmente nos trata como si no hubiéramos pecado contra Él. Todas ellas han sido perdonadas, todas nuestras ofensas, tanto las que cometimos antes de creer, como después de que nuestra fe en Cristo se manifiesta. Sí, nosotros todavía, tristemente, lamentamos que pecamos contra nuestro Dios. Y sí, hermanos, nuestros pecados presentes afectan nuestra relación con Dios, en el sentido de que ponen obstáculos en nuestra comunión con Él. Requieren ser confesados y que nos arrepintamos. Pero eso es mayoritariamente por nuestra responsabilidad, porque de parte de Dios la reconciliación está hecha. Y el Señor nos disciplinará, ya sea en privado o públicamente, cuando pecamos contra Él. Pero lo que quiero que entendamos es que fundamentalmente, en esencia, lo que ya ahora caracteriza nuestra relación con Dios es que estamos en paz. La disciplina, cuando el Señor la trae a nuestra vida, es un trato paternal.
Eso es en amor, lo cual es completamente distinto a que nos tratara ya como transgresores merecedores de su ira. Pero eso quedó atrás. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué bendición tan grande! Para siempre en paz. No es simplemente una tregua. Está bien, dejémoslo por ahí. De momento quedemos así. Eso no es lo que Dios está haciendo con nosotros. No es un cese temporal a las armas, como sucede en los acuerdos humanos. ¿Qué pasa con los tratados de paz que tenemos? O sea, siempre se vive con la incertidumbre de cuánto durará. En algún momento la tensión puede aumentar para que de nuevo se arme la guerra. Y hay zonas que las han sufrido mucho más que otras. Y siempre está esa tensión, como que es cuestión de tiempo. Muchos de los conflictos actuales que todavía prevalecen, realmente a muchos no los tomaron por sorpresa. Era simplemente una sensación de ¿hasta cuándo? ¿Quién dará el primer paso? Pero no, hermanos. La paz del mundo no es jamás como la paz que tenemos para con Dios, no es jamás como la paz que Cristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo no puede dar esa paz, ni la puede conocer. Pero dicho esto, este estar en paz con Dios objetivamente, o sea que ya relacionalmente no hay motivo de conflicto, ya no hay rencilla, ya no hay conflicto, es claro que esta paz tiene que afectarnos. O sea, subjetivamente algo tiene que ocurrir con nosotros cuando sabemos que estamos en paz con Dios. ¿Y cómo nos relacionamos con Él ahora que estamos reconciliados? Vean, por ejemplo, ¿qué nos escribe Pablo? Pero en esta ocasión en su carta a los Filipenses, respecto a la paz de Dios, que esta paz de Dios se puede disfrutar, en particular, cuando en lugar de preocuparnos, nosotros oramos. Busquemos por favor Filipenses capítulo 4, un pasaje muy conocido. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vemos lo que sucede? Hay incertidumbre, hay aflicciones en esta vida, pero con Dios, yo sé que con Dios yo gozo paz y reconciliación y que puedo ir a Él en cualquier momento y hacerle conocidas precisamente esas ansiedades, esos afanes. Es una idea similar a la que Cristo nos transmitió por medio de sus palabras registradas en el Evangelio de Juan. En Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y qué dice seguidamente? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Más adelante en el capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo vemos. Estamos en paz con Dios, pero esta paz ahora tiene ramificaciones. La podemos experimentar, la podemos disfrutar en medio de este mundo incierto. Estar en paz con Dios nos capacita para experimentar certeza, confianza. Como les he dicho, en medio de las tribulaciones. Hay un comentarista bíblico, William Hendrickson, que lo expresa hermosamente. Él dice, esta paz no es el reflejo de un cielo despejado en las tranquilas aguas de un pintoresco lago. Y creo que muchos pueden tener ese cuadro, ¿verdad? Imaginarse unos días de paso en esta llamada Semana Santa, ¿verdad? Lo que muchos se imaginan es o estar ahí en medio de la montaña, en la playa, como sin nada,
como que ese es el cuadro de paz. No, no, no. No es el reflejo de un cielo despejado en las tranquilas aguas de un pintoresco lago, sino más bien la hendidura de la roca en la que el Señor esconde a sus hijos cuando arrecia la tempestad. O cambiando un poco la figura, pero conservando el pensamiento principal. La paz de Dios es el escondite bajo las alas al que la gallina reúne a sus pollitos, para que ellos estén a salvo mientras la tempestad se desata con toda su furia sobre ella. O como dice el himno que cantamos, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Entendemos por qué esa línea de un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Hermanos, estamos en paz con Dios. En segundo lugar, no solamente tenemos paz los que hemos sido justificados, es que ahora tenemos un acceso. ¿Cuál acceso? Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿A qué tenemos entrada? ¿Acceso a cuál gracia es la que se refiere aquí el apóstol? Notemos cómo se está construyendo la expresión. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Pablo no deja de lado la instrumentalidad de la fe. La fe es un instrumento para esta gracia. Entonces, el contexto nos está hablando de ¿qué? De dos cosas, ¿verdad? Muy cercanas. Se nos dice que tenemos, por la justicia, por la fe, paz para con Dios, y ahora se nos dice que por la fe tenemos acceso a esta gracia. Entonces, pudieran ser una combinación de ambas. De lo que se nos está hablando aquí es del acceso a esta paz, o en su contexto, la gracia de la justificación. El punto es que tenemos un privilegio irrestricto ante Dios, que con confianza nos podemos presentar ante Él, como nos recuerda la carta a los Hebreos en Hebreos 4:16. También otro pasaje muy conocido, nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es esta conexión tan estrecha entre la paz con Dios y la oración, como la notamos en Filipenses 4. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros estamos fundamentalmente, en esencia, en buenos términos con Dios, esto es lo que debería caracterizar la relación entre ambas partes. El que usted puede estar entrando y saliendo todas las veces que sean necesarias. No debería haber en nosotros sentir esa lejanía de Dios, ese apartarnos como si nuestra comunión con Dios se hubiera roto casi al punto de no retorno. Eso no es entender los privilegios que tenemos habiendo sido declarados justos. Tenemos entrada, es lo que se nos está diciendo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Él ya nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Él hace las paces para que se establezca un vínculo estrecho entre Él y su pueblo. La puerta siempre está abierta. O sea, ni nosotros como padres podemos dar esa libertad. Hay veces que los hijos deben entender, no puede entrar. Toque antes de entrar. Tenemos que poner el seguro a la puerta. Hermanos, eso no pasa con Dios. Siempre, siempre, siempre podemos entrar por la fe. O sea, de nuevo, las dificultades nos las ponemos nosotros, porque Dios nos está diciendo aquí que tenemos entrada. Las veces que sean necesarias, con confianza, con confianza. Nosotros humanamente podemos estar ocupados, pero nunca nuestro Dios. Siempre ahí, en todo tiempo, no importa el lugar, no importa la circunstancia, para los que hemos sido justificados por la fe,
hay paz y libertad plena para disfrutar de la gracia de Dios. Como gloriosamente se nos dirá más adelante en Romanos 8, es que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Conocemos la lista, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida misma ni la muerte. ¿Por qué entonces nosotros no sacamos más provecho de este enorme privilegio de presentarnos frecuentemente y pedir gracia para el oportuno socorro? Hagamos uso de ese privilegio y acudamos una y otra vez, cuantas veces sean necesarias, porque por la fe y por Cristo tenemos entrada. Y tenemos algo más, nos dice este mismo versículo 2, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta expresión aquí en este versículo me encanta. Y ya van a ver por qué. Porque es la expresión que también se puede traducir como nos jactamos o nos enorgullecemos. Oh, como un momento, ¿qué está pasando aquí? Vamos de nuevo a Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Ya se nos había dicho que la justificación por la fe excluye toda jactancia. Ninguno de nosotros tiene motivos para ser orgulloso por ser cristiano. Porque el Señor no nos salvó por nuestras obras, no nos salvó por mérito en nosotros. Nadie tiene ninguna razón en ese sentido para jactarse. La misma fe incluso nos fue dada para poder creer. Por eso también estudiamos el caso de Abraham. Por eso en Romanos 4:12 nos dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ven, este gloriarse de Romanos 3:27 y de Romanos 4:2, ese está prohibido. Ese lo tachamos con una X. No se puede, porque eso es jactarnos en nosotros. Pero el de Romanos 5:2, ese, completamente permitido. Porque no nos gloriamos en nosotros, sino que nos gloriamos, también lo podemos traducir, nos regocijamos en la esperanza de la gloria que nos aguarda. O sea, nos alegramos, tenemos gozo por lo que aún está por venir. Esa esperanza de que disfrutaremos, ahora sí, sin el pecado, de la gloria de Dios. Hermanos, qué pinceladas se nos están dando de lo que nos aguarda. Ya se nos había dicho también de que por la fe somos verdaderos hijos de Abraham. Por la fe somos herederos de las promesas. Las promesas son nuestras. Esa herencia está segura. Y si nos quedaba duda de qué es lo mejor de esa herencia, aquí lo tenemos. Es Dios mismo. El glorioso Dios. ¡Qué contraste! Antes, ¿cuál era la sentencia? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora justificados por la fe. Más bien hasta nos gozamos. Porque es lo que esperamos. Esperamos la gloria de Dios. Tenemos derecho a ese Dios glorioso. ¿Es eso motivo de gozo? ¿De alegría? ¿No nos confrontan estas afirmaciones que Pablo hace tan naturalmente? Él está diciendo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Él no está aquí recriminando a los romanos porque ustedes, ¿por qué no están poniendo su mirada en lo que aguarda? No, está declarando con naturalidad lo que debería ser en nuestra vida cuando entendemos que somos justificados. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bienaventurado, dichoso, el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurado, dichoso, tiene razones para gozarse
el que espera la gloria de Dios. Pero de nuevo, por si no está claro en lo que hemos visto, además Pablo también sigue enfatizando, ¿verdad?, que esto es por la fe, pero recuerden cuál es esa gran otra lección que tenemos en la carta a los romanos cada vez que leemos por la fe en Cristo. Y si queda duda, aquí lo dice también explícitamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesús que tenemos paz. En el versículo 2 es también por medio de Jesús que tenemos entrada, ¿verdad? Porque dice el versículo 2, ¿por quién tenemos? Ese quién, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el sujeto de ese quién? Es Cristo, es el que se nos acaba de mencionar. O sea, por medio de Jesucristo tenemos entrada a la gloria de Dios. Y por supuesto, es por medio de Cristo también que tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Es por medio de Jesús que tenemos todo esto y mucho más, hermanos. Libre acceso por medio de Cristo, esperanza de gloria por medio de Cristo. Y podemos ser más precisos todavía. No solo es que Jesús nos da una paz como el mundo no la puede dar, es que Él mismo es la paz. ¿Sabe cómo es llamado Jesús en Isaías 9? El príncipe de paz. Miqueas 5 además nos dice, ¿verdad?, cuando habla de esa Belén tan pequeña, nos dice que de ella saldrá nuestra paz. De este saldrá nuestra paz, o este es nuestra paz. Leemos en Miqueas 5. Y Pablo en su carta a los Efesios también reitera esto. Busquemos por favor este pasaje. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Notemos de nuevo, ¿verdad?, este lenguaje. Estábamos alejados, pero ahora estamos cerca, hay una relación estrecha. ¿Pero por medio de quién? De Cristo. Por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta no es una predicación de este texto, pero notemos todo lo que aquí se encierra, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, ambos necesitaban ser reconciliados con Dios. Estos dos grupos para con Dios, pero también entre ellos. Porque Cristo viene y derriba la pared intermedia de separación para que ahora también judíos y gentiles ya no haya enemistad entre ellos. En paz para con Dios y en paz entre ellos, los que también ahora han sido reconciliados con Dios. De la misma manera, el autor a los Hebreos confirma la razón por la cual gozamos de un acceso con toda confianza. ¿Por qué es que podemos presentarnos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro? Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que vive para siempre para interceder por nosotros. Es por Él que tenemos esa seguridad y esa confianza. O dicho de otra manera, ¿cuándo tendremos razones para no presentarnos delante de Dios? El día que Cristo deje de interceder por nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Él vive para siempre
para interceder por su pueblo. Entonces siempre podremos presentarnos. Y cómo no debe ser una sorpresa en este punto ya del sermón, no solo es por Cristo que tenemos paz, que tenemos el acceso, sino que también tenemos razón para gozarnos por la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es la esperanza de gloria. Él es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él es el misterio que ahora ha sido revelado. Vean cómo lo expresa ahora Pablo, pero en su carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Cristo que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación es también el mismo Cristo que anhelamos ver. Y le veremos. Veremos a aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Veremos a aquel que murió en nuestro lugar. Hermanos y amigos, esto es tan solo el comienzo de las bendiciones, riquezas, benditas para los que hemos sido justificados por la fe. Como les digo, que crezca en nosotros un sentido de anticipación, como dice Pablo en el versículo 3. Y no solo esto. ¿Sabes qué? De verdad, eso es lo que yo quiero transmitir, que nosotros tengamos como respuesta a palabras como estas. Pero ¿cómo? Es que hay más. O sea, no es suficiente el hecho de que habiendo pecado contra Dios, Él nos declare justos, sino que Dios viene y abre su rico almacén y dice, vean todo lo que hay. Hay más, hay paz, hay acceso, vengan en todo tiempo, todo el que lo necesite. No solo eso, un día estarán conmigo y disfrutarán de mi gloria para siempre sin ningún obstáculo. Pero hay más. ¿Cómo que hay más? O sea, eso es lo que yo quiero que nosotros sintamos. Como cuando a veces nos dan una sorpresa y nos dicen, no, espere. Todavía falta. Hay algo más. Entre tanto, hermanos, nosotros sí debemos sentirnos responsables a la vez cuando somos tan bendecidos. Por eso es que quiero finalizar con dos aplicaciones. Porque los que ahora estamos en paz con Dios, estamos llamados a vivir en paz y llamar a otros para que estén en paz con Dios. Entonces, primero, si nosotros ahora estamos en paz para con Dios, debemos vivir en paz. Debemos vivir en paz. Como Cristo nos dijo, ¿verdad? ¿Quiénes son los bienaventurados? No solamente son los que lloran, no son solamente los que tienen hambre y sed de justicia, son también los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué resulta? Al examinar la carta a los romanos, veremos que ser pacificador también es parte de lo que vemos en la carta. No solamente es que estamos en paz con Dios y ya todo bien, no, hay responsabilidades. Vean Romanos 12, 18, por ejemplo. Romanos 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O más adelante, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Y pudiéramos citar más pasajes. Pablo también le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 13, versículo 11, esto, por ejemplo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. ¿Y qué más? Y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. U otro muy conocido, Jacobo, el hermano de Cristo, que nos dice en Santiago 3:18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como les digo, en nuestros días prevalece el individualismo. Y muchos simplemente se quedarían ahí. Ay, qué bien, yo como individuo tengo paz para con Dios. Pero es que no termina ahí. O sea, si usted ahora está en paz con Dios, que ahora puede conocer lo que es que una enemistad tan grande haya sido perdonada y reconciliada, usted debería también ser un agente de reconciliación donde el Señor le ha puesto. Y eso debería ser ciertísimo entre nosotros como creyentes. Porque como vimos, ¿qué es lo que Pablo hace en Efesios? Le está diciendo a los judíos y a los gentiles que ya no hay pared intermedia de separación. Ahora debería haber paz entre ellos. Eso es lo que debe imperar entre nosotros. Es mi convicción que cuando Pablo dice en Romanos 12:18, en cuanto le sea posible, que eso lo está diciendo es para con los de afuera, con los que no conocen a Cristo. Porque entre creyentes tiene que haber reconciliación. Cuando yo pienso en ejemplos bíblicos, incluso el mismo Pablo, que sabemos que se peleó con Bernabé, ¿verdad? Que hubo una diferencia tal que en ese momento no se pudieron poner de acuerdo por el asunto de Marcos. Nosotros vemos a Pablo luego hablando en buenos términos de Bernabé y de Marcos. ¿Cómo estamos siendo nosotros aquí en la iglesia? ¿Estamos procurando entre nosotros aquello que conduce a la paz? Esta es ahora una de las áreas en la que como padres obviamente estoy siendo probado, pero la que quiero fomentar con mis hijos. Cuando algo sucede, ¿eso que hiciste promueve la paz o la destruye? ¿Fomenta la rencilla o la armonía en el hogar? Hijo, ¿eso que dijiste, eso que hiciste, promueve la paz? Y deberíamos nosotros preguntarnos lo mismo. ¿Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, cuida de mi iglesia o la destruye? ¿Estoy siendo pacificador o más bien estoy alentando la discordia? Somos como aquellos niños que cuando ven que dos están peleando, o más bien hacemos un llamado a que eso no debería ser. Pero no solamente es que deberíamos ser nosotros reconciliadores y fomentar la paz entre nosotros, hermanos, es que si nosotros conocimos la paz, no solo somos pacificadores en nuestras relaciones, sino que deseamos que otros también estén en paz con Dios, porque el Evangelio es llamado las buenas nuevas de la paz, o el Evangelio de la paz. Ya vieron, ¿verdad? Ese lenguaje de Efesios capítulo 2, que Cristo derribó esa pared intermedia. Pero Pablo no solamente habla de las buenas nuevas de paz ahí, sino que cuando nos habla de la armadura del Evangelio, de la armadura con la que el cristiano se reviste, ¿qué se nos dice a nosotros? Que el Evangelio de la paz es nuestro calzado. Con eso protegemos nuestros pies, con el Evangelio de la paz. Ya sabemos también cómo esa imagen, ¿verdad?, anda en varios otros pasajes de la Escritura, de cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Es eso lo que estamos proclamándole a otros. Estamos compartiéndoles a otros este Evangelio de la paz. Por supuesto, el Evangelio tiene que confrontar con el pecado.
Ya lo vimos, fue lo que Romanos hizo con nosotros. Nos dio por parejo a todos, tanto a judíos como a gentiles, a los inmorales, a los mentirosos, a los desobedientes a los padres, a los homicidas. Pero si todo lo que hacemos al compartir el Evangelio es enfrentar a las personas con que son grandes pecadores y que están en gran peligro, estamos faltando nosotros al grandioso y sorprendente elemento de que es posible para pecadores como nosotros estar en paz con Dios. No porque Él lo ignore, no porque Dios diga, no importa el pecado que hayas cometido, sino precisamente porque ahí es donde se abre la bendita puerta del Evangelio, porque el Hijo fue dado para hacer la paz. Los creyentes como testigos de Cristo y sin duda los pastores como encargados de la palabra de reconciliación, como también es llamada, tenemos este encargo de compartirlo, como se expresa Pablo, como embajadores de Cristo, rogándole a los hombres, en nombre del Señor, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Pero ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Ese es el Evangelio. Y eso, mis hermanos y amigos, sin Cristo, lo seguiremos proclamando desde este púlpito y en nuestras salidas a evangelizar una y otra vez. Reconcíliese con Dios. Este es el tiempo para hacer las paces. Este es el tiempo en que Dios le está diciendo, yo he hecho todo lo necesario para que haya paz entre el Dios 3 veces santo y el hombre pecador. Y así entonces cantemos juntos que sin importar las pruebas, las tentaciones o las aflicciones, el alma puede en última instancia descansar en que estoy bien con Dios. Tengo paz, estoy bien con mi Dios. Oremos. Gracias nuestro Señor por darnos este bendito mensaje de la paz, que enemigos como nosotros, sin Cristo, ahora gozamos por Cristo de una paz y un acceso sin igual. Podemos acercarnos a ti en todo tiempo, que seamos conocidos en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en otros familiares, como hombres y mujeres que aman la paz y que les dice a otros también, hay paz para con Dios por la fe en Jesús. Que sea hoy el día para la reconciliación para muchos también. Es en el nombre de Cristo, aquel que es nuestra paz, que te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, estamos despedidos. Ya saben que si tienen preguntas pueden buscar a los pastores. Yo les invito a que permanezcamos quietos en nuestros asientos, meditando en lo que hemos escuchado. Y después de que ya suene una sección del himno, podemos levantarnos y saludarnos unos a otros. Que el Señor les bendiga.